Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 21 de marzo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1835 cuando un pensador francés llamado Alexis de Tocqueville publicó un libro titulado Sobre la democracia en América. Tocqueville había viajado a los Estados Unidos para estudiar su sistema penitenciario y la posibilidad de importarlo en Francia. Sin embargo, había aprovechado para viajar por el país y quedó fascinado por la existencia de una democracia republicana robusta y pujante que carecía de paralelos en el resto del mundo. De manera bien significativa, Tocqueville llegó a la conclusión de que la base de esa fortaleza de la democracia americana se debía directamente a sus bases bíblicas tan diferentes de aquellas sobre las que se sustentaban naciones europeas como Francia o España. Así, Tocqueville dejó escrito en su obra: los americanos combinan las nociones de cristianismo y de libertad tan íntimamente en sus mentes que resulta imposible hacer concebir el uno sin la otra. No existe un país en todo el mundo en el que la religión cristiana retenga una mayor influencia en las almas de los hombres que en Estados Unidos. Al llegar a los Estados Unidos, el aspecto religioso del país fue lo primero que llamó mi atención. Y cuanto más permanecí allí, más percibí las grandes consecuencias políticas que resultaban de ese estado de cosas al que no estaba acostumbrado. En Francia, casi siempre había visto el espíritu de la religión y el espíritu de la libertad siguiendo cursos diametralmente opuestos entre sí. Pero en Estados Unidos descubrí que estaban tan íntimamente unidos que reinaban juntos sobre el mismo país. Las conclusiones de Tocqueville difícilmente hubieran podido ser más significativas. Nacido en un país católico como Francia, había contemplado casi siempre que la libertad y la religión caminaban por senderos diferentes. La Iglesia católica no solo era una colosal opresora de almas, sino que además se aliaba siempre con el despotismo para mantener e incluso aumentar su poder. De hecho, la causa de la libertad tenía que combatir en primer lugar a la Iglesia católica para poder sobrevivir. Esa misma situación se daba en naciones como España o Portugal, donde cualquier intento de buscar la libertad chocaba frontalmente con la Iglesia católica. En Estados Unidos, lo sucedido resultaba totalmente distinto. A inicios del siglo XIX apenas había católicos en el país y las bases de su constitución y de su ley de derechos eran la cosmovisión de los puritanos, una cosmovisión que, a diferencia de la católica, defendía la libertad de culto y la separación de la Iglesia y el Estado. Los ciudadanos americanos eran, según Tocqueville, mucho más espirituales que los europeos, pero eso no se había traducido en un culto al despotismo como en Francia o en España, sino en la creación de una república democrática tan modelada por el pensamiento puritano que la vivencia espiritual se encontraba íntimamente unida con la defensa y la vivencia de la libertad. Sin duda, se trataba de una circunstancia admirable que Tocqueville se vio obligado a reflejar en su estudio sobre la democracia en América. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los intentos de la administración Biden por imponer un orden tiránico en Estados Unidos.
Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 1 de septiembre de 2022, 2 meses antes de las elecciones de midterm, el presidente Biden pronunció un discurso en el que reconoció que la batalla electoral no estaba relacionada con cuestiones meramente políticas, sino con una lucha para hacerse con el alma de la nación. La victoria de los demócratas, según señaló Biden, permitiría imponer el tipo de alma que tendría en el futuro los Estados Unidos. Segundo, la Fundación para la Responsabilidad del Gobierno, FGA, ha iniciado una investigación relacionada con una orden ejecutiva del presidente Biden que, de acuerdo con la Fundación, implica un esquema sin precedentes destinado a violar el proceso democrático. Tercero, según la FGA, el presidente Biden, mediante la orden ejecutiva 14091, está reuniendo un ejército woke en el interior del gobierno federal. Cuarto, la citada orden ejecutiva tiene el nombre de Orden Ejecutiva para el mayor avance en la igualdad racial y el apoyo a comunidades con servicios inferiores a través del gobierno federal. Quinto, de hecho, la sección segunda de la citada orden ejecutiva exige a los jefes de las diferentes agencias gubernamentales colocar un equipo de equidad de la agencia para coordinar la realización de las iniciativas de equidad a fin de entregar resultados equitativos al pueblo americano. Sexto, la orden ejecutiva de Biden se refiere a 23 agencias distintas del gobierno que quedarían controladas por la ideología woke. Entre esas agencias se encuentran los departamentos de Estado, Justicia, Defensa, Trabajo, Transporte, Seguridad Social, Educación, Sanidad y Servicios Humanos. En otras palabras, los aspectos más importantes de la administración del Estado quedarían totalmente impregnados por un sesgo ideológico liberticida. Séptimo, la FAG tiene intención de utilizar la Ley de Libertad de Información para practicar un seguimiento de las acciones de la administración Biden en estas áreas. Octavo, la FAG tiene también intención de compartir la información que reúna con el Congreso, con los estados y con el pueblo americano. Noveno, según la FAG, el plan reflejado en la orden ejecutiva firmada por Biden fue diseñado por un grupo de activistas de extrema izquierda para dejar de lado el proceso normal democrático y en su lugar forzar su ideología sobre los americanos. Décimo, Tarren Bragdon, presidente de la FGA, ha afirmado que estos equipos de equidad son un caballo de Troya plantado en el corazón de cada agencia federal para cambiar de manera fundamental la toma de decisiones a través de la burocracia. Su meta es continua y permanentemente imbuir la ideología de izquierdas en la acción de todas las agencias. Undécimo, según afirmó también Bragdon, no podemos permitir que este nuevo ejército woke fuerce su filosofía antiamericana en todos los rincones de nuestro gobierno federal. Degradarán las capacidades y la efectividad de nuestra nación mientras socavan nuestra libertad y seguridad. Duodécimo, Bragdon afirmó también que hemos visto la devastación económica de los primeros 2 años de la presidencia de Biden. Si la ideología radical es engranada en cada política y decisión regulatoria en todas las agencias, el impacto sobre el pueblo americano y la economía será general, devastador e imposible de revertir. 13º. Según el director legal de la FGA, Stuart Whitson, el reloj está corriendo hacia el final del mandato del presidente Biden y las fuerzas radicales en el interior de su administración y sus socios en el exterior saben que tienen un tiempo limitado para colocar a sus dirigentes y activistas en todas las agencias federales antes de perder el poder. Si tienen éxito, este ejército woke durará más que la presidencia de Biden y se convertirá en un elemento permanente profundamente atrincherado en nuestro gobierno. Y 14º, mediante esta investigación, la FGA pretende mostrar la manera en que se intenta tomar de forma ideológica las agencias federales. Como Alexis de Tocqueville dejó de manifiesto en su día
Y como expresaron con meridiana claridad los padres fundadores de los Estados Unidos, la república creada en el norte del continente americano se sustenta sobre las bases de una cosmovisión bíblica expresada y defendida elocuentemente por los puritanos. La idea de la separación de la Iglesia y el Estado, combatida en el mundo católico. La libertad de culto, también condenada hasta hace poco por la Iglesia católica. La división de poderes, repugnante para los partidarios de sistemas absolutistas. La supremacía de la ley, odiosa para el Estado Vaticano y las monarquías europeas. La elección de representantes e incluso la existencia de un sistema fiscal con impuestos bajos son todos ellos características del sistema americano nacido del pensamiento puritano. En la medida en que esa cosmovisión, que ha permitido una acogida generosa a judíos, católicos o gente de cualquier creencia o incluso sin ninguna, en la medida en que esa cosmovisión sea abandonada, el sistema americano no tiene la menor garantía de que no se verá desviado hacia el despotismo. Por ello, no deja de ser significativo que Joe Biden, un presidente católico con estrechas relaciones con los jesuitas y extraordinaria cercanía a un papa que nos dijo que vacunarse contra el coronavirus era un acto de amor, sea precisamente el encargado de intentar apoderarse del alma del pueblo americano. Porque ciertamente Biden no está cumpliendo con las funciones que se supone que tiene que acometer un presidente. A decir verdad, no existe una sola decisión adoptada durante su mandato que no esté resultando negativa para el pueblo americano, tanto en el terreno económico como en el de la política internacional o en la política de inmigración o de seguridad. Como señaló con enorme acierto la antes congresista demócrata Tulsi Gabbard, el Partido Demócrata se ha convertido en un partido de fanáticos belicistas al servicio de oligarquías y de la agenda globalista. Ahora, el presidente Biden pretende dar un paso más intentando liquidar la libertad que caracteriza al sistema americano para lavar el cerebro de la nación a través de 27 agencias gubernamentales. Con la excusa de la equidad, en esas 27 agencias gubernamentales quedarán incrustados equipos que no solo socavarán las bases de la democracia americana, que tanta admiración provocó en Alexis de Tocqueville, sino que además pretenderán perpetuarse en el poder en el caso de una próxima derrota electoral del Partido Demócrata en la carrera hacia la presidencia. En otras palabras, la agenda globalista seguiría minando la democracia americana hasta convertirla en un Estado despótico que persiga a los disidentes e imponga la tiranía. Que Biden, católico y amigo de los jesuitas y de un papa globalista como Francisco, lo pretenda, es más que comprensible. Y que para ello intente apoyarse en una masiva inmigración ilegal procedente de naciones sin raíces democráticas tiene una lógica aplastante. Sin embargo, esta batalla por el alma de los Estados Unidos tiene que perderla y solo podrá ser derrotado si los ciudadanos americanos como nación recuerdan los principios que la convirtieron en la primera república democrática de la edad contemporánea. Unos principios derivados de la cosmovisión puritana nacida del estudio de la Biblia. Unos principios que, como señaló Alexis de Tocqueville, lograron por primera vez en la historia crear un sistema político en el que la libertad y la fe en Dios no estaban enfrentados, sino que fueron de la mano. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y buena parte va precisamente a pagar a gente tan sectaria como la que el presidente Biden pretende colocar en más de una veintena de agencias americanas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.